Muy buenos días. Bueno, les comentaba yo hace un momento que ya están empezando a aparecer las actividades y los ejercicios evaluados. Los ejercicios tal cual que son de diseño y de implementación no están calificados porque lo que me encontré es que no han cargado los archivos de simulación. Si no me equivoco, solo dos han hecho este ejercicio de subir los archivos de simulación. Y lo que hago es descargar tal cual los archivos, los abro con mi programa y los ejecuto para ver que funcionen todo y sobre ello evalúo la actividad. Aparte, obviamente, sobre las tablas y lo que se esté solicitando dentro de los mismos ejercicios. Entonces, lo que voy a hacer, si no se han dado cuenta, es que están abiertos los espacios para que puedan subir los archivos. En esta ocasión, para esas dos actividades, que son las que hemos dejado hasta el momento, no van a haber penalizaciones. Entonces, lo que necesito es que me suban esos archivos para que pueda yo hacer y terminar de evaluarlos. ¿Ok? Vamos a retomar la clase de la sesión pasada, en donde estábamos empezando a incursionar ya no solo en el diseño de sistemas combinacionales, en donde los sistemas combinacionales lo que sucedía es que yo tenía un ingreso de unas señales de entrada y en automático obtenía yo una señal de salida. Al ingresar lo que son las unidades de memoria, en este caso estábamos viendo que existen las celdas básicas de memoria, que es el SR y el D. Podríamos escalarlos cuando metemos una señal de control y a estos se les convertían como nuestros flip-flops, los cuales generaban ya lo que son estos sistemas de control que se les conocen como señales de control síncronos. Ok, en base a ello, pues bueno, planteamos un escenario en el cual nos pedían que tuviéramos luces en movimiento. Esto significaba que íbamos a tener 5 LEDs de forma secuencial, iban a ir prendiendo de uno en uno y al final o al llegar al final regresaban al inicio y volvían a avanzar. Y había otra condición en la cual existía un botón que si ese botón se presionaba, entonces lo que hacía era invertir la secuencia y entonces íbamos al contrario, íbamos en retroceso y luego íbamos a estar trabajando en ese formato hasta que desactiváramos el botón y nuevamente regresáramos al movimiento secuencial. En base a ello, pues estuvimos trazando lo que serían precisamente nuestros diagramas de estado, que es algo que tenemos que obtener, que fue una de las herramientas que también definimos la clase pasada, en donde definimos que cada diagrama de estado, más bien cada estado, pues tenía una codificación con una letra, teníamos una codificación en código y teníamos dentro del estado las salidas que queríamos dentro del estado. De igual forma, habíamos mencionado que podíamos tener salidas fuera del estado y que dependieran únicamente de la condición de salto. En este caso, como estamos teniendo acciones únicamente dentro de los estados, pues bueno, lo que observamos es que las condiciones de salto no tenemos ninguna salida. Estas salidas condicionadas se ponen con una diagonal después de la condición de salto y en la parte de abajo ponemos qué señal es la que necesitamos tener en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, en base a ello, pues definimos cuáles son las entradas y las salidas que estábamos teniendo en el sistema. Teníamos o definimos cuántos son los estados que necesitábamos y obviamente definimos el funcionamiento de la única entrada al sistema, que en este caso era esa señal del botón B. Declaramos también cuáles eran la codificación que le íbamos a dar a cada una de las señales. En este caso al botón le pusimos la letra B y a las luces les pusimos de L1 hasta L5. De tal suerte que ya tomando en consideración todo esto, declaramos e hicimos cuál era el diagrama de estados. En este caso ya lo coloreé para que pudiéramos visualizar de una manera más rápida el cómo estamos estructurando de un diagrama de estado a una tabla. A cada estado lo que hice fue pues ponerles un color. Y tenemos en cada estado dos posibilidades. Del estado A, puedo saltar al estado B con la condición de B igual a cero, o del mismo estado A
puedo saltar al estado E con la condición de B igual a 1. Y esto se va a repetir en cada uno de los estados porque lo que estamos definiendo es que si la entrada B es igual a 0, pues entonces voy a ir saltando de estado a estado de forma ascendente. Y en algún momento, si se llega a presionar el botón, entonces voy a cambiar la secuencia y voy a empezarme a mover de estado a estado, pero en sentido opuesto. Ok, esto fue precisamente el cómo establecimos ese diagrama de estado. Ahora, de ese diagrama de estado tenemos que encontrar nuestras tablas. Mencionábamos que existen dos formas de poder encontrar las tablas. La primera era establecer cuáles son el estado presente y posteriormente, es decir, de este lado, poner todas mis variables que serían mis variables de entrada. O, en este caso, lo que hice fue definir cuáles eran mis variables de entrada y en base a esas variables de entrada, pues definir cuáles son los estados presentes que tengo en el sistema. ¿A qué se le conoce estado presente? Pues bueno, voy a definir en mi estado presente en el que me voy a posicionar y a partir de ahí, dependiendo de la condición, pues voy a decidir hacia dónde va a saltar el sistema. Entonces, es igual, o sea, es el mismo resultado, simplemente es el cómo visualizo, ¿no? Si yo, en este caso, que estoy tomando la variable b como la más significativa, lo que estoy diciendo es que si tengo la variable b en cero y la estoy colocando aquí precisamente en rojo, lo que va a suceder es que voy a ir saltando en estado a estado de forma ascendente. Y cuando lo cambie a uno, lo que va a suceder es que voy a ir cambiando de estado a estado de forma descendente. Y eso lo podemos ver precisamente en cómo están estos estados y cuál es el estado siguiente. Si observamos, si observamos, lo que estoy teniendo aquí en mi estado presente es esta codificación. Y si observamos cuando tengo la variable b en cero, pues observo que del 000 voy a saltar al 001, que sería mi estado futuro. En el caso del estado 001, pues voy a saltar al estado 010. Y lo que estoy viendo es que voy saltando hacia adelante. Ahora, veamos el estado 000, pero ahora con las condiciones en uno. Ahora con las condiciones en uno, observo que del 000 me voy al 111, es decir, me voy hacia atrás. Del 001 me voy al 000. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es que me voy a ir hacia atrás. Y algo interesante, aquí solamente estoy teniendo 5 estados. Y lo que significa es que precisamente estoy utilizando esos 5 estados, pero hay 3 estados en la codificación binaria para 3 bits, que corresponde a una codificación de 5 estados, que no están definidos. Aquí existen dos opciones y vamos a introducir un nuevo término. ¿Cuáles son esas dos opciones que tengo cuando no utilizo estados? Opciones. La primera opción, que es la que me facilitaría el obtener funciones más simplificadas, es que yo considere que esos estados que no utilizo los mande yo a estados perdón, a condiciones que no me importa, que se les ubican o se le colocan como asteriscos. ¿Qué significa? Que significa que si yo cayera aleatoriamente, porque cuando se enciende el sistema puede obtener cierta información que no es en ese momento la que se desea, sino estamos arrancando el sistema, es como si tuviéramos información basura, pues lo que va a hacer el sistema es, en el momento en el que caigas en esta posición, que podría ser el estado 1, 1, 0, y tienes una variable b en 0, no me importa dónde te vayas. No me importa, o sea, puede ser que caigas en el 000, puede ser que caigas en el 011, puede ser que sea el 111, o sea, no va a tener definido a dónde quieres que llegue ese estado. Estas condiciones no importa
cuando nosotros hacemos simplificaciones en los mapas de Carnot, esas condiciones no importa, las puedo considerar, las no importa, las puedo considerar como ceros o como unos, dependiendo mi conveniencia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que esas puedo considerarlas como ceros o unos, entonces significa que si yo tengo un grupo de unos de mi función y cerca de ellas existen condiciones no importa, pues a lo mejor me convendría considerarlas como uno, porque de esa manera podría agruparlas y reducir mi función final. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí queda claro lo que es un término o una condición no importa? Sí, ¿Sí? Perfecto. Entonces, si nosotros lo que hacemos es colocar esas condiciones no importa, pues lo que vamos a poder hacer es a lo mejor simplificar aún más. ¿Cuál es el riesgo? Riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es de que si mi sistema llegara a caer en una de esas condiciones no importa y lo manda a otra posición en la cual tampoco importa, podría el sistema ciclarse. Hay cuestiones o hay momentos en los que a lo mejor estas condiciones no van a presentar alguna problemática o algún error. Sin embargo, hay sistemas en los que el caer en un ciclado, pues obviamente provoca o produce fallas o en su defecto podría hasta provocar accidentes, porque estamos hablando de que este tipo de sistemas van a controlar otras cosas y estaríamos hablando de que esas otras cosas por lo regular también tienen que ver con sistemas mecánicos o sistemas en los que están trabajando o operando también las personas. Entonces, ese es el riesgo más grande cuando se tienen esas condiciones, no importa. Ahora, voy a borrarlo para poder visualizarlo de forma limpia. ¿Qué pasa cuando no utilizo precisamente esas condiciones, no importa? ¿Qué es lo recomendable? Y en este caso, lo recomendable para un buen funcionamiento de los sistemas. Lo recomendable para cuando yo tengo estados que no estoy utilizando en mi sistema, ¿cuál consideran, y aquí les voy a hacer una pregunta, cuál consideran que sería la mejor alternativa para que el sistema no cayera en un ciclado, no cayera en una situación complicada? ¿Qué es lo que consideraría? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué imaginan que se puede hacer? en el estado futuro definir de una vez, o sea, cerrar el ciclo. Es correcto. Lo que tendríamos que hacer es definir, si esos estados no los uso, un estado futuro al que tienen que llegar. ¿Y cuál es el estado futuro al que nos convendría que llegaran? Pues en el primero Es sería ceros. correcto, Ricardo. Al primero. ¿Y cuál es al primero? Pues en este caso, como es una secuencia cíclica, pues a lo mejor definimos que nuestro primer estado o el que nos convendría fuese el estado A, porque ahí es en donde inicia nuestras luces LED. Pero alguien pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? El estado en donde quiero que inicie es el estado B, o alguien pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, es el estado A, perdón, el estado D, etcétera. Pero bien lo mencionaste. Lo que tenemos que hacer es definir el estado al que nosotros queremos que llegue y en base a ese estado al que queremos que llegue, pues obviamente ya podemos definir o hacer que si cae el sistema cuando se arranca ahí, vas a ver hacia dónde se tiene que ir. Ahora, alguien podría decir, ¿sabes qué, Israel? Pues a lo mejor me conviene mandarlo al estado que tiene más unos. ¿Por qué me convendría mandarlo al estado que tiene más unos? Pues a lo mejor porque si le pongo a estados que tienen más unos, me serviría para poder simplificar mi función en un mapa de Carnot. Y sí queda claro esto, ¿cierto? Si yo tengo más unos en una columna de función, pues entonces voy a tener más min términos integrados dentro de esa función y por consiguiente eso me va a facilitar el poder obtener una función más simplificada. ¿Qué implicaría? Pues lo que implicaría es que si yo lo mando al estado 011 y en algún momento el sistema llegara a caer ahí, pues en donde va a mandarse el sistema en automático
va a ser a ese estado y a partir de ahí va a recorrer o va a empezar a funcionar el sistema que hayamos programado. Entonces, tienen dos alternativas. Bien lo mencionó su compañero, tenemos que mandarlo a un estado definido si no queremos tomar riesgos de no saber hacia dónde se va a ir el sistema, de que pueda caer en algún ciclo infinito que no nos funcione o pueda afectar a terceras personas o a terceros sistemas. Entonces, definimos hacia dónde se va. ¿Hacia dónde se tiene que definir? Pues tenemos dos opciones. Una, el mandarlo a nuestro estado inicial y dos, mandarlo a un estado en donde tenga el mayor número de unos. ¿Con qué? Con la finalidad de reducir nuestras simplificaciones, ¿ok? Sin embargo, si ustedes me preguntan cuál es el más conveniente, pues el más conveniente siempre va a ser el que tenga o el que sea nuestro estado inicial. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se me ayudan con una reacción o abriendo sus micrófonos? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, tomando en consideración eso, pues lo que vamos a hacer es mandar entonces todas esas estados futuros de esos estados que no estoy usando a mi estado inicial. Por consiguiente, todas esas filas de mis funciones del estado inicial, pues van a ser cero. Y subsecuentemente, recordemos que el estado inicial, el estado futuro, pues bueno, termina hasta acá y a partir de ahí estoy declarando mis salidas. Y si observo, pues las salidas están declaradas para los estados en los que está trabajando mi máquina de estados. ¿Y qué es lo que haría con las salidas en los estados que no está definido? Pues obviamente lo que me conviene es nuevamente poner estado o salidas cero para que no haya ninguna activación de esas salidas, no haya ninguna activación en esas salidas cuando se caiga por error en esos estados. Muy bien. Entonces, esto permite que ya tenga llena toda la tabla. A partir de ahí, pues entonces empiezo a trabajar con lo que serían mis min términos. Ahora, estoy trabajando con todo mi estado presente y mis variables de entrada, que en este caso son 4 bits los que estarían generando las señales que estoy trabajando tanto de mi máquina de estado como las variables de entrada. ¿Cuántos bits de estado futuro estoy trabajando? Pues estoy trabajando 3 bits de estado futuro. ¿Y cuántas salidas estoy trabajando? Estoy trabajando 5 salidas. De aquí, pues observamos que entonces vamos a encontrar las funciones correspondientes. ¿Qué es lo primero? Pues lo primero que dijimos es que todos estos estados, perdón, ya cerré esto. Lo primero que dijimos es que todos estos estados que están aquí los habíamos definido en que se iban a ir tanto a cero en el estado futuro y mis salidas iban a ser todas ceros. De igual forma, todo lo que está aquí, entonces el estado futuro lo iba a mandar al estado inicial y todas mis salidas las iba a declarar como variables en cero para que no tenga yo ningún problema. Entonces, lo cual significa que ya puedo declarar o empezar a generar las funciones que corresponden a cada uno de esos estados futuros y cada una de mis salidas. ¿Qué es lo que observo? Pues lo que observo es que la función Q1, 3 va a ser igual ¿a quién? Al min término 3. Entonces lo declaro como la sumatoria de 3. La sumatoria, bueno, dentro de la sumatoria, el 4, el 8 y nada más. Y este sería lo que estamos declarando como mi sumatoria de min términos 3, 4, 8 para lo que sería el QN3, que sería el bit del estado futuro. QN2. Esto sería igual a la sumatoria de quiénes, de el bit, perdón, del min término 1
del min término 2, del min término 8, del min término 11 y del min término 12. Y cerramos nuestro paréntesis. Seguiría el Qn1, que sería igual a la sumatoria de quién, sería ahora del 0, sería del 2, sería del 4, sería del 8, sería del 10 y sería del 12. Y cerramos nuestro paréntesis. Y si se dan cuenta, ya tengo mis 3 bits de los estados futuros declarados con cada uno de los min términos. Ahora, definimos cuáles serían mis salidas. En este caso, para L5 sería igual a la sumatoria, voy a ponerlo más abajo, L5 sería igual a la sumatoria ¿de quién? Del 4 y del 12. ¿Ok? Y recordemos de quiénes están declaradas cada uno de esos min términos, el 3, 4, 8 y todo más. Recordemos que esos min términos están declarados por estos bits o estas variables de entrada, que sería B, E3, E2, E1, siendo B mi más significativa, E mi menos significativa. ¿Vamos bien hasta acá? Si me ayudan con una reacción. Bien, gracias Ricardo. Los demás, ok, ok. Sofía, ¿por qué esa reacción de llorar? ¿Está muy complicado o todavía no le entendemos? Todavía no lo entiendo muy bien, la verdad. Ok, en este caso, vamos, ¿qué es lo que no entendemos? ¿Cómo obtener los min términos o cómo obtener las tablas? Las tablas. ¿Cómo obtenemos las tablas? Ok, vamos a regresarnos. Tengo mis tablas. ¿Cuántas variables de entrada tengo? Tengo a B, tengo, tengo a B de entradas. ¿Y cuántos estados tengo? Tengo 5. Ok, si yo tengo 5 estados, para poder representar 5 estados, tengo que ir del 0, 0, 0 al 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque recordemos que el 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si te das cuenta, aquí ya tengo 5 estados. ¿Y por qué necesito 5 estados? Porque el problema me está diciendo que tengo 5 focos y esos 5 focos se tienen que ir prendiendo, se apaga, se prende el siguiente, se apaga, se prende el siguiente, se apaga, se prende el siguiente, se apaga y se prende el siguiente. Y así, siempre y cuando el valor de la B sea igual con 0. Si es al contrario, entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Si yo estoy en un estado, por ejemplo, estoy en este estado y resulta que la B es 1, entonces ahora me voy a ir hacia el otro lado. Y entonces esto está sucediendo porque me estoy desplazando ahora de estado a estado con el B igual con 1.
Esto lo planteamos y este diagrama salió del planteamiento del problema. Ahora, de ese planteamiento del problema, yo lo que hice fue, ¿cuántas variables de entrada tengo? Pues la única variable de entrada que tengo es B. Y de esa B, ¿cuántos estados está recorriendo la B? ¿O en qué estados voy a estar? Pues bueno, voy a estar en el estado 0, en el estado 1, 2, 3 y 4. En esos estados voy a estar. Ahora, ¿qué pasa si estoy en el estado 0 y mi variable de entrada vale 0? Ok, si estoy en el estado 0, que es este, y mi variable b vale 0, sería esta, entonces me dice que la flecha llega entonces al estado 0, 0, 1. Entonces, con este estado 0, 0, 0 y con la variable b, tengo que llegar al estado 0, 0, 1. Y ahora veo la siguiente. En la siguiente me dice, estoy en el estado 0, 0, 1. Ahora estoy acá. Estoy en el estado 0, 0, 1. Y me dice, tu entrada B vale 0. Ok, entonces si estoy en el estado 0, 0, 1 y mi variable B vale 0, entonces salto hacia dónde. La flecha me está diciendo que tengo que llegar al estado 0, 1, 0. Y lo que hago es colocar aquí el estado 0, 1, 0. Y ahora, nuevamente, me voy a colocar en el estado 0, 1, 0, que sería este. Y en ese estado, mi entrada vale 0. Eso significa que entonces en este estado, con una variable b igual con 0, voy a saltar porque la flecha me lo está diciendo al estado 0, 1, 1. Y entonces lo que observo es que voy a tener que colocar en esta parte el estado 0, 1, 0. Y de esa forma puedo estar ubicando cada uno de los estados, la condicionante de esa variable y luego hacia dónde me voy. Voy a considerar ahora el estado que habíamos dicho, el 0, 1, 0, que sería el estado 0, 1, 0. Pero ahora, ese estado 0, 1, 0, lo voy a colocar, voy a utilizar otro color, sería el verde. El estado 0, 1, 0, que es este, ahora mi variable de entrada está en 1. Eso significa que estoy en este estado que ahora estoy circulando en verde, el 0, 1, 0, pero ahora mi variable b vale 1, que es esta que está acá. Y con esta variable me dice que de ese estado la flecha indica que tengo que llegar al 0, 1, 0, 0, 1. Y entonces lo que tengo que colocar acá es el estado a donde tengo que llegar, que sería el 0, 0, 1. Entonces, si te das cuenta, lo único que estoy haciendo es ir colocando o ir colocándome en cada uno de esos estados, verificar cuál es la condición que tengo de la señal de entrada y verificar con la flecha de ese estado hacia dónde me estoy moviendo de los otros estados. Y hacia donde me mueva de los otros estados es en donde estoy colocando mis mismas condiciones precisamente en la tabla. Y esto me permite generar una tabla de un estado presente a un estado futuro. Y luego, ¿qué es lo que hago en mis salidas? ¿Cómo genero las salidas? Pues lo que genero es el estado 0, 0, 0 está acá. Y el estado 0, 0, 0 no tiene salidas condicionadas porque no existe ninguna condición en las transiciones, no existen salidas en las transiciones. Entonces, si no tiene salida en las transiciones, ¿qué significa? Lo que significa es que la salida que está declarada, en este caso que es L1 está declarada dentro del estado 0, 0, 0. Entonces, L1 tiene que estar activa en el estado 0, 0, 0 y no me importa cómo es la entrada, porque no me importa, no tengo salidas condicionadas que me digan, sabes que en base a tu condición vas a tener una salida en particular. No. Entonces, en este caso, en el estado 0, 0 y en el estado 0, 0, independiente
de cuánto vale esta entrada de B, lo que tengo es mi salida en 1. Y en este caso, lo mismo sucede con L2, L3, L4 y L5. Están declaradas cada una de estas salidas en base al estado en donde estoy. Y con esto, precisamente, ya hice todo lo que es la tabla. En base a esa tabla, entonces declaramos que voy a encontrar los unos de los estados futuros y sobre de ello tengo ya los min términos. Y después de ello, pues ya puedo encontrar la simplificación de los mismos. ¿De acuerdo? Sí quedó un poco más Sí, claro. Yo sé que a lo mejor no se entiende al detalle ya o ya se domina, pero no sé si logré transmitir una explicación mucho más detallada y el cómo vamos a estar trabajando o cómo vamos a estar generando esa tabla. sí, 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 ya quedó muy claro. Ya lo entendí. Gracias, prof. Perfecto. Entonces, vamos a continuar porque ya tenemos nuestros min términos y entonces ahora vamos a pasar a cómo logramos esos min términos, encontrar las funciones que nos permitan generar el sistema que queremos hacer. Entonces, vamos a generarlos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a compartirles, si están viendo ya el Excel, ¿verdad? Sí, prof. De acuerdo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que todos estos, a final de cuentas, dijimos que iban a ser ceros, ¿no? Entonces, de una vez vamos a ponerlos para que lo tengamos ya y vamos a ponerlos como nuestros valores de cero. En base a ello, entonces vamos a declarar nuestras funciones. Nuestras funciones van a estar aquí. Entonces, voy a empezar desde Qn, que sería Qn3, y sería igual a la sumatoria, vamos a ponerle sum, para no utilizar el símbolo, de el 3, el 4 y el 8. ¿De acuerdo? Qn2 sería igual a nuestra sumatoria de qué min términos. Declaramos que era el 1, el 2, el 8, el 11 y el 12. Vayan revisando por si se me va uno, me puedan corregir, ¿de acuerdo? Entonces seríamos el tercero, sería suma, y le sirve también para ir practicando cómo obtener esos min términos. Tendríamos el cero, el 2, el 4, el 8, el 10 y el 12. ¿Ok? Y luego tendríamos el L5, que el L5 va a ser igual a la sumatoria ¿de quién? Del 4,12. El L4 va a ser igual. ¿Quién me dicta cuáles son los min términos de L4? Es el M3 ¿Correcto? El 3. y el 11 Correcto, muy bien. El L3 sería la sumatoria de qué min términos. del 2, ¿Correcto? del 10 y ya. Del 2 y Ajá, y del del 10. 10. ¿Correcto? Y el del L4 es 11. Ah, 3 y sí, 11. perdón, cierto. Es 11. 3 y 11. 2 y 10, ¿ok? L2 sería igual a la sumatoria ¿de quién? Del 9. Ah, no, del 2 y del 9. ¿Del 2? Ujú. No, del 1. Del 1, Y del 9. ¿correcto? Del 1 y del 9, muy bien. Y L1 sería nuestra última salida, sería igual a la sumatoria. Y por lo que estoy viendo, va a ser del 0 y del 8, ¿correcto?
Entonces, ya tenemos todas nuestras funciones. ¿Qué es lo que aplicaría ahora? Pues lo que aplicaría ahora, voy a regresar a la presentación que teníamos. Y entonces, lo que necesitamos es recordar cómo están nuestros min términos. En este caso, ¿cuál es la tabla que estaríamos usando? ¿Cuántas variables tengo? Esta es una tabla para 2 variables, para 3 variables, para 4 variables y para 5 variables. En este caso, nuestro sistema, ¿cuántas variables tiene? 4. Recordemos que son las variables que tengo aquí considerando los estados presentes. ¿Cuántas tengo? Son 4. Correcto. Tengo 4 variables. Por lo tanto, entonces, tengo que utilizar mi mapa de Carnot para 4 variables. Y si recuerdo esas tablas de 4 variables, aquí si se dan cuenta, está considerado como el A, el más significativo, perdón, sí, el más significativo y C, el menos significativo. Sin embargo, nosotros estaríamos trabajándolo con el menos significativo, que sería ¿quién? El menos significativo sería el E y el más significativo sería el B. Eso significa que en esta tabla lo que tendría yo que corregir sería precisamente estos valores. Entonces vamos a borrarlos porque esos no me sirven y lo que tengo que considerar es que mi menos significativo era ¿quién? La entrada E1. El siguiente era E2. Luego E3 y por último sería ¿quién? Mi B. Entonces, el B ahora es el más significativo, el E3 el que sigue menos, el E2 el menos y el E1 el menos significativo. Y de esa forma, entonces, ahora sí, mi tabla está formada por 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y en las filas 0, 0, 1, 1, 1, perdón, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y con eso, entonces, yo ya puedo definir cuáles son mis min términos. ¿Y cuáles son los min términos? Recordemos, este es el min término 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, perdón, ya me equivoqué, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esta es la distribución de mis min términos en esa tabla de 4 variables. Entonces, si tomo en consideración esa distribución de mis variables en esa tabla, pues entonces veamos cómo se comportan mis funciones en base a ello. Eso significa que entonces voy a tener aquí una tabla de 4 por 4. Voy a obtenerla. Y en la parte de acá voy a poner que tengo B, E3, E3, separación, E2, espacio, E1. Esto es lo que tengo en la diagonal, ¿correcto? Y entonces tengo aquí que esto es 0, 0, 0, 1, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es correspondiente al 0. Hemos dicho que este era el 1, este era el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12,
13, 14 y 15. Ok, aquí están todos mis min términos. Si yo quiero obtener la simplificación de QN3, eso sería mi sumatoria de quiénes. Voy a sombrearlos y lo voy a poner de color verde. Entonces sería el min término 3, sería el min término 4 y sería el min término 8. Estos corresponden a Q3, perdón, QN3. Eso significa que entonces estos se van a volver unos y todos los demás se van a volver ceros. ¿Ok? ¿Hay forma de agrupar estos tres unos? ¿Hay de alguna forma, hay alguna manera de agruparlos? Pues en este caso, si se dan cuenta, no tengo ningún uno cercano. Entonces, no puedo agrupar tal cual esta función y tendría yo que colocar los tres unos tal cual en mi función completa. Y entonces eso significaría que tengo que utilizar en cada uno de estos min términos las cuatro variables en base a su min término correspondiente. ¿Sí, sí queda claro esto que acabamos de mencionar? Si me ayudan con una reacción, ayudan con una pregunta, ¿todo bien? Correcto. Entonces, en el caso, vamos a hacer, por ejemplo, el de Q2. Entonces, me voy a ir hacia atrás. Voy a regresar todo a su normalidad. Y ahí tengo todos. Y ahora vamos a generar a QN2. Y para QN2 voy a volver a sombrear los correspondientes, que en este caso es el 1, es el 2, es el 8, es el 11 y es el 1, 2, 8, 11 y 12. Correcto. Ahí están todos los min términos, que son 2, 4, 5. Ya tengo 5. Entonces estos se vuelven unos. 1, 1, 1 y 1. Y el resto se vuelven ceros. Y entonces esto, ¿qué es lo que observo? Pues que sí puedo agrupar estos dos que tengo acá. Entonces vamos a ver cómo quedarían esos dos. Sí, sí estamos viendo que estos dos quedan cubiertos, ¿no? Entonces, al quedar cubiertos, necesito saber cómo quedan cubiertos. Entonces vamos a colocar acá. No lo vamos a tener que borrar, pero ya después lo volvemos a crear texto. Entonces, este sería 0, 0. Este sería el 0, 1. Este sería el 1, 1. Y este sería el 1, 0. Y luego aquí, este lo vamos a mover hacia arriba. Y estos también los vamos a colocar como texto. Y aquí arriba tengo 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Entonces, este que estoy simplificando aquí entre estos dos corresponde a el que la E3 es la que cambia y la B es la que se mantiene. Por lo tanto, entonces, la simplificación de QN2 va a corresponder a B, porque B es en uno se mantiene, entonces va a ser B normal. En la parte de arriba, el E3 y perdón, el E2 y el E1 son 0, 0, entonces son los que se mantienen. Tendríamos que tener E
2 negado y E1 negado. E1 negado. Y a este término le vamos a sumar el min término, ¿cuál? Pues le sumamos este, que corresponde ¿a quién? Al min término 1, o sea, a esta función a esta parte que acabo de simplificar, pues le tengo que sumar, perdón, negado, le tengo que sumar el min término completo 1, le tengo que sumar el min término completo 2 y el min término completo 12. Y este sería mi función final para Qn2. Recordemos que para Qn3 pues no pudimos simplificar absolutamente nada. Y entonces volvemos a colocar que vamos a borrarlos, vamos a quitarle los rellenos y vamos a poner nuevamente nuestros números, ¿no? Sería el 0, el 1, el 2, perdón, el 3, el 2, 4, 5, 6, 7, abajo es el 8, 9, el 10, el 11, el 12, el 13, y de hecho ya vieron un error que tuve. ¿Quién ya vio el error que tuve? 13, 14 y 15. ¿Quién ya vio el error que tuve? Este era el término que no pudimos simplificar y es el que estábamos colocando aquí y lo pusimos como el término 12, pero el 12 sí se redujo con el 8. Por lo tanto, el que no se reduce es el 11, que es el término que teníamos acá. Entonces ahí pues obviamente hay que tener cuidado para no cometer esos errores. Bueno, vamos a con el Q1 y con el Q1 vamos a tener en este caso en color verde, estamos colocándolos. Entonces sería el 0, el 2, el 4, el 8, el 10 y el 12. ¿Ok? Ya tenemos todos esos, por lo tanto, esos se convierten en unos y estos se convierten en ceros. Aquí, ¿qué agrupaciones puedo hacer? Pues, si observan, estos son 4, entonces puedo agruparlos. Serían todos estos. En todas las filas cambian todos los bits, por lo tanto, los únicos que se quedan es E2 y E1 en 0, 0. Por lo tanto, entonces, la primera función que me queda es E2 negada, E1 negada. Y luego a eso le voy a sumar el siguiente término. Pero observen que este 1 lo puedo agrupar con este 1, lo puedo agrupar con este 1 y lo puedo agrupar con este 1. Es decir, puedo agrupar las 4 esquinas. Y observo que para agrupar las 4 esquinas, lo que está cambiando entre la fila 1 y la fila 4 es el valor de B. El valor de E3 se mantiene en 0. Por lo tanto, entonces, este primer término va a ser E3 negado. Y luego reviso que de las columnas, la que se está
las que se están, la que está cambiando, perdón, entre las columnas, ahora es entre nuevamente la primera columna y la última columna. Y quien cambia, en este caso, es E2. La que no cambia es E1 y no cambia en cero. Por lo tanto, entonces sería E1 negado. Y esta, si observan, sí se redujo en gran medida porque teníamos uno, 2, 3, 4, 5, 6 min términos, que cada min término tiene 4 variables y entonces de esos 6 min términos con 4 variables, logramos reducirlo a 2 min términos de 2 variables. Entonces, esta sí tiene una gran reducción. Y ahora, si observamos, vamos a hacer lo de las Ls. En lo de las Ls tenemos, vamos a quitar todo esto, vamos a copiar tal cual estos números para que veamos nuestros midterms. Ok, entonces ya tenemos nuestros min términos y vamos a generar la función de la L5 y aquí me dicen que es la 4 y la 12, que es este y este. ¿Qué es lo que observo acá? Pues bueno, estos, como mencionamos, se van a volver unos y todos estos se van a volver ceros. ¿A quién puedo agrupar? Pues lo único que puedo agrupar es esto. Y si observo, el que cambia de las filas es la B y se mantiene la E y se mantiene E2 y E1. Si se dan cuenta, es tal cual el min término, o más bien las variables del estado en donde estoy. Y pues era de esperarse, porque nuestra variable de salida no está condicionada a un salto o a una transición, sino es la variable que está dentro del estado. Por lo tanto, si está dentro del estado, pues corresponde únicamente a las variables que aparecen dentro del estado. Entonces, en este caso, para este L5 correspondería al E3, al E3 multiplicado por E2 negada y E1 negada. Y esto me permite entonces ya tener precisamente lo que sería el sistema, o más bien mi variable de L5. Y ahora esto lo tenemos que pasar a nuestro sistema, ¿de acuerdo? Si vamos bien hasta acá, encuentren el valor de L4, L3, L2 y L1 en lo que abro ahora en donde vamos a generar nuestro sistema. Muy bien, entonces ahora les voy a compartir y yo esperaría que abrieran también su RoboPro para que me vayan siguiendo también con él. Entonces, tengo ahora, pues obviamente nuestro sistema y vamos a empezar a implementarlo. ¿Qué es lo que necesito? Pues bueno, ya sabemos que necesitamos la bifurcación, que es la que vamos a utilizar. En este caso, ¿cuántas
bifurcaciones necesitamos? Pues lo que necesitamos es la salida de nuestras bifurcaciones correspondientes. Por lo tanto, cada estado, cada bit de estado futuro va a corresponder a una, en este caso, a una bifurcación, porque es en donde estoy decidiendo. Decido si es 0,1 el QN3, decido si es 0,1 el QN2 y decido si es 0,1 el QN1. Por lo tanto, entonces, aquí lo que hago es declarar que estoy verificando si mi función es válida o no es válida. Entonces, coloco, a este le voy a colocar precisamente mis salidas, que es lo que ya hemos estado trabajando. Si es verdadero, pues entonces activo la salida. Si es falso, pues entonces la apago. ¿Ok? Y ahora aquí pues voy a empezar a trabajar con mis variables para precisamente facilitarme la implementación. Y a esta variable le voy a conocer precisamente como mi variable QN3. Y a esta variable también la voy a conocer como QN3. Y esta es la que corresponde a este punto. Entonces, aquí mi decisión es, si se cumple la función de aquí, vas a irte hacia el encendido de esa variable. Si no se cumple esa salida, entonces, ¿a dónde te vas a ir? Te vas a ir hacia el apagado de esa variable. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Sí, sí queda claro esto? Y esto, pues lo voy a repetir para mis tres funciones. Mover esto más arriba. Ok, damos el inicio para cada uno de cada uno de nuestros sistemas. Y entonces lo que hacemos es regresarlos. Ok, ya tenemos lo que serían el QN, el QN3. Obviamente a este le tengo que poner QN2, QN2. Y a este le tengo que poner también QN2. A esta variable le tengo que poner QN1 y a esta variable le tengo que poner QN1. ¿Correcto? Entonces, ya tengo lo que sería el QN, el QN3, el QN2 y el QN1. Sin embargo, dentro de mis funciones, recordemos que esos estados E1, E2 y E3 son el estado presente.
Pero ¿quién es el estado presente? Pues el estado presente no es otra cosa más que las Qs en el momento en el que estoy. Pero las Q en el futuro, pues es lo que estoy determinando. Entonces es hacia dónde me voy a ir. Por lo tanto, estas es, pues entonces mejor se las declaramos a estas variables. Mejor para que no nos confundamos. Entonces este sería nuestra E, que va a ser nuestro estado presente, tal cual, estado presente. Profe, y para B también agregamos una. Ajá, pero ve quién es. Sería pues un botón, ¿no? Es correcto. En este caso, B sería un botón. Por lo tanto, también tenemos que agregarla, pero en este caso no sería, sería más bien un botón que estaría por acá, ¿no? Que sería una variable de entrada. Y lo que podemos hacer, ya sea que trabajen en el panel de control o en su defecto, que lo trabajen directamente aquí en la función y declaremos cuál es el botón y cuáles son nuestros focos, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlos rápidamente. Necesito mostrar 5 focos. Voy a utilizar el verde. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo los 5 y voy a declararles los nombres que les puse. En este caso les pusimos L1, les pusimos L1 y lo que hago es que esté apagado, L2 y que esté apagado, L3 que esté apagado, L4 que esté apagado y L5 que esté apagado. Y le pongo en elementos de control, pues voy a poner un botón. Y este botón le voy a conocer como B, que es como lo habíamos declarado, y le voy a decir que sea automático. Entonces ya tengo a B, ya tengo mis Ls, y entonces a este le voy a declarar que sea B. Y mis salidas todavía no las declaro, si nos damos cuenta. Entonces, ahorita lo único que hemos declarado son los estados presentes, que en este caso es las salidas de mi condición. Si la condición lógica me da que es positiva o que es un sí, entonces me lo va a mandar a activación. Si no, entonces me lo va a mandar a desactivación. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién ya va hasta donde estamos ahorita? Para que veamos qué es lo que, si damos más tiempo o continúo con el diseño. ¿Puedes poner tantito RoboPro para ver cómo? Sí, claro. ¿Sí? Sí, ya, gracias, profe. Ya, perfecto. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es
ya no vamos a encender y apagar directamente nuestros focos, sino ya vamos a verificar que cuando se cumpla la condición, entonces lo que tenemos que hacer es asignarle a esa variable un valor de 1 y cuando no, entonces le asignemos un valor de 0. Entonces vamos a reestructurar nuestro sistema para que sea más eficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle una variable. No tiene caso que tengamos la misma variable en la misma posición. Lo que vamos a hacer es manejar solamente una variable de salida, que sería nuestra E1, nuestra E2 y nuestra E3. Y lo que vamos a hacer es colocarlo también hacia la salida. Es decir, lo que vamos a hacer es mandarle una señal a ese sistema. Pero ahora no vamos a mandarle encendido, sino lo que queremos es mandarle información. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es asignarle tal cual un valor. Y para ello le voy a colocar un igual y le voy a colocar un 1. Es decir, si mi condición aquí se cumple, entonces asígnale un 1 a mi variable. Si mi condición no se cumple, entonces asígnale un 0 a mi variable. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy logrando? Lo que estoy logrando es que dependiendo de la condición lógica que yo tenga aquí, esta decisión dice, ok, tu condición lógica se cumple, entonces te asigno a la variable el 1 que quieres. Tu condición lógica no se cumple, entonces te asigno a esa variable un 0. Y lo mismo hacemos nuevamente con esta parte. Entonces seleccionamos en comandos el igual y le asignamos un valor de 0 y en el se cumple le vamos a asignar un valor de 1 para cada una de nuestras funciones. Y entonces con esto, si se dan cuenta, ya estamos dejando más claro el cómo estamos trabajando con nuestra lógica, porque ahora la bifurcación no va a encender directamente una señal, sino lo que va a hacer es asignarle un valor a una variable. Esa variable, pues lo que va a hacer es tomar ese valor y en base a ese valor, pues obviamente realizar más funciones, ¿no? Ya con estas variables, si nosotros se las mandamos a una señal, a una función de salida, pues entonces ya podríamos encender nuestro sistema, que ahorita vamos a verificar cómo se hace. Muy bien. Entonces, ya tengo esto. ¿Qué es lo que me faltaría hacer? Pues ya tengo la parte correspondiente. ¿Qué les parece si lo que hacemos es aún más? Yo sé que en algún momento o podría hacerse el utilizar mis Cs normales y mis Cs negadas. Pues, ¿qué pasa si me adelanto y entonces coloco las negaciones de mis estados presentes con el objetivo de que pueda yo tenerlas? Entonces, vamos a extender esto. Voy a mandar. Ahorita lo que estoy haciendo es simplemente preparando el camino para poder generar toda mi lógica sin ningún contratiempo y de lo más sencillo. De hecho, si se dan cuenta, este bloque que estamos diseñando ya lo podrían tener como un bloque que pueden estar jalando a cada rato sin tener que estarlo haciendo constantemente, ¿no? Entonces voy a volver a jalar otra.
La voy a conectar aquí. Y entonces a esta nueva variable, ¿cómo le voy a llamar? E3 neg a esta variable, E2 neg y a esta variable, E1 neg. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo mis salidas, que serían, perdón, mis estados presentes, que son las es. Ya tengo mis estados presentes negados. Ya tengo mi variable b y me faltaría mi variable b negada. Entonces, vamos a mandar de una vez a llamar esta otra variable. Vamos a generar la variable normal, que sería de la entrada. Y vamos a mandar a llamar la otra negación. Ok, a este de arriba, pues le voy a poner mi variable b, tal cual. Y a este de abajo le voy a poner mi variable b negada. Entonces ya tengo mis estados presentes, mis estados presentes negados. Ya tengo mis salidas, que son mis focos. Entonces vamos a mandarlos un poco más lejos. Y vamos a empezar a trabajar con nuestra lógica. ¿Ok? Entonces, para trabajar con nuestra lógica, pues necesitamos nuestra tabla, ¿no? Entonces, voy a extender un poco más esto. Y voy a compartirles entonces ahora las dos tablas, que sería nuestro RoboPro y nuestras tablas. ¿Ya están viendo los dos? La tabla y RoboPro. Sí, Perfecto. Entonces, nos vamos a nuestras funciones que habíamos determinado, ¿no? Y el Q3, ¿en dónde está el Q3? Pues Q3 es el estado siguiente de E3, de tal suerte que entonces vamos a colocar aquí en dibujo para que quede como una nota y se pueda, lo puedan identificar. Pues sería nuestro QN3. Este sería nuestro QN2 y este sería nuestro QN1. Es decir, en otras palabras, la entrada del estado presente, pues va a ser mi estado futuro. ¿De quién? Pues de cada una de mis funciones. Por lo tanto, aquí estoy teniendo la entrada de QN3 y el QN3 pues me va a dar en algún momento mi estado presente. El QND2 me va a dar en algún momento mi estado presente de 2 y el QN1 me va a dar el estado presente de, de E3, perdón. Eh, muy bien, vamos bien hasta acá. Sí está quedando claro qué estamos haciendo, cómo estamos implementando nuestra lógica. ¿Sí? Perfecto. Los demás, gracias Ricardo. Los demás, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a seguirle. Ya tengo entonces en dónde voy a ingresar mis QN3, mi QN2, mi QN1.
Ya tengo mi botón de entrada y obviamente declaré mis variables para tener una B negada. También ya declaré mis variables de estados presentes y mis estados presentes negados. Me faltaría declarar mis salidas, ¿cierto? Y en este caso, para mi salida, pues vamos a declararlas como nuestro panel. ¿Y cuántas salidas voy a tener? Pues en este caso, voy a tener las 5 salidas correspondientes. Entonces voy a tener 5 salidas de acá. Entonces voy a colocar una, dos, tres, cuatro y cinco. Ok, ahí está. Mis 5 salidas. A cada una de ellas, pues les voy a declarar con respecto a la salida correspondiente, que en este caso sería L1, L2, L3, L4 y L5. Muy bien. Entonces, si ya tengo declaradas mis salidas, ya tengo declaradas mis entradas, que en este caso son el botón, ya tengo identificadas mis estados presentes, ya tengo identificados en dónde van a estar mis estados futuros, pues ahora sí, empiezo a trabajar con mi lógica. Mi primera lógica es encontrar el QN3 y para el QN3 lo que tengo que hacer es generar mi término 3, 4 y 8. Ok, el min término 3, 4 y 8 está declarado por el B1, perdón, el B, L3, L2 y L1. Si recuerdan cómo se generaban esos min términos, ¿cierto? ¿Sí los tenemos presentes o los recordamos? Vamos a colocarlos aquí para que los tengamos también a la mano. Entonces, ¿quién sería el min término 3? Voy a borrar esto para que también los tengamos y los tengamos todos a la mano y podamos implementarlos de forma muy rápida. ¿Ok? ¿Ok? Ahí están todos los min términos, el 0, el 1. Necesito el 3, que es este. Voy a marcarlo con el verde. Necesito el 4, que es este. Y necesito el 8, que es este. Ok. El min término 3 corresponde a B negada. Entonces, de entrada, ¿cuántos min términos tengo? Necesito 3 min términos. Cada min término, ¿cuántas variables tiene? 4, porque aquí no pude reducir nada. Entonces, ya de entrada me voy a operadores y necesito 3 min términos. Por lo tanto, va a ser 1, 2, 3 min términos. Cada min término de cuántas variables es, pues ya sé que no pude reducir ninguna, entonces tengo 4 variables de entrada en cada uno de los min términos. Es más, vamos a hacer algo diferente. Ya declaré ese de 4 para no estar declarando cada uno. Vamos a copiar este y lo pegamos. Tengo ya el segundo min término y con este tendría yo el tercer min término. Estos 3 min términos van a entrar a una compuerta OR, en este caso, y esta compuerta OR va a ser de 3 entradas. Esta compuerta OR va a ir conectada directamente. Ok, déjenme guardar porque ya está haciendo aquí cosas raras.
¿Por qué no me deja? Ahí está. Pues bueno, vamos a conectarlo directamente a nuestra entrada. Vamos a tener nuestras tres compuertas AND, que es cada uno de ellos un min término, y cada una de esas compuertas va conectada a una de las entradas de la OR correspondientes a la función. Muy bien. Entonces, en base a ello, en nuestro primer min término, que sería el 3, va a ser B negada con E negada. Entonces, si se dan cuenta, aquí va a ser muy fácil porque lo único que voy a tener que hacer es mandar a llamar mis variables. Entonces, de una vez conecto todas mis variables, tal cual, todas mis y cada una de las variables las voy conectando. ¿Ok? ¿Quién va siguiéndome? ¿Quién va igual que yo? ¿O quién va más adelante de mí también? Bien. Y pues vamos a colocar nuestras variables. En este caso, mencionamos que la 3 es B negada. Entonces necesito B neg, tal cual. Luego necesito E3 neg, E3 neg. Y luego necesito a E2. Perdón, este es E3 neg. E3 neg. Luego necesito a E2. E2 porque no es negado. Y luego necesito a E1. E1. Y entonces, bueno, voy a ponerlo aquí con un zoom. Y aquí ya tenemos que nuestra primera función, que es esta, en donde tengo a B negada, E3 negada, y de este lado tengo a E2 y a E1, ya la tengo acá, que es B negada, E3 negada, E2 y E1. Eso está entrando a mi compuerta AND, y esa compuerta AND se está conectando a la OR, en donde la OR está conectada precisamente a la QN3, que corresponde a mi estado siguiente. Ese estado siguiente declara las CES, que serían los estados presentes. Entonces vamos ahora con el 4. Este 4 sería B negada, sería el E3, sería nuestra siguiente variable, E3. Y para, en el caso del 4 pues estamos aquí en el 0, que sería E2 negada, E2 negada, y E1 negada. Ya tenemos el segundo término y el último que es el 8, que corresponde a tener a B. Posteriormente tengo a E3 negada. Mi siguiente variable sería E2 negada. Y mi siguiente variable sería E1 negada. Y E1 negada.
Y si se dan cuenta, aquí en este caso se repite E2 negada con E1 negada. A lo mejor podríamos haber hecho una compuerta AND de esas y luego dos compuertas AND para no hacer todas las variables. Pero pues obviamente ya depende de cómo ustedes se vayan acostumbrando. Y esto sería el QN3. Para el QN2, vamos a bajar esto más. Ok, para QN2 es esta función. Y en esta función logramos reducir unos, pero me quedaron otros tres min términos completos. Entonces, ahora lo que necesito es en operadores, necesito tres AND de tres, de hecho cuatro, no, perdón, tres AND de cuatro y una AND de tres. Entonces, esta AND de tres va a ser el primer término y luego necesito tres de cuatro. Ok, ahora necesito una OR, que es la que va a estar conectada directamente al sistema, y cada una de mis compuertas AND van conectadas a la OR, que en este caso es una OR de 4. Bien, ¿cómo vamos? Bien, prof. ¿Mm? Yo sé que nos está llevando tiempo, pero con este ejercicio yo lo que espero es que quede clarificado bien cómo pasamos de una problemática a un diagrama de estado, cómo ese diagrama de estado lo convertimos en tablas, cómo esas tablas las transferimos a lo que serían min términos, esos min términos, cómo los simplificamos, cómo al momento de simplificar esas funciones y encontrar las funciones definidas, entonces ahora las pasamos a una lógica en la cual pues obviamente estamos implementando en un programa en particular. Sin embargo, el plantearlo o el generarlo en algún otro sistema es exactamente lo mismo, ¿no? Porque la lógica va a seguir funcionando. Entonces, en este caso, pues vamos a empezar a generar nuestras funciones. Vamos a tener nuestras variables. Una, dos, tres variables. Una, dos, tres y cuatro. Y a ver, vamos a ver si funciona el que pueda yo copiar estas cuatro variables y pegarlas abajo. Así se puede, pero ya no se conectan en automático. Bueno, eso es lo de menos. Muy bien, entonces de aquí vamos a borrar esto.
Y los que necesito es ahora el min término, el 1, el 2 y el 11. ¿Ok? Entonces, para nuestra primera función es b. Para nuestra segunda función, en este caso es e2. Para la siguiente función es e1 negada. Para la siguiente función que es 1 es b negada. La siguiente es e3 negada. La siguiente es e2 negada. La siguiente es e1. Para el siguiente, que sería el 2, tendríamos b negada. Tendríamos e3 negada. Tendríamos e2. Y tendríamos e1 negada. ¿Ok? Luego, para el último, tendríamos a b. Tendríamos e3 negada. 3 negada. Y tendríamos a e2. A e2 y a e1. ¿Ok? Ya tenemos el 11 y ya está configurado nuestra segundo Q2. Vamos a borrar estos. De hecho, el último, si se dan cuenta, ya no tenemos min términos solos, porque ahí sí logramos simplificar toda la función. Entonces, este nos va a quedar mucho más fácil, que sería nuestro Q1. Y para esta función de Q1 solo tengo dos min términos de dos términos. Entonces, lo que necesito es en operadores, necesito dos compuertas AND de 2 y necesito una compuerta OR de 2. ¿Ok? Vamos a ponerle nuestras variables. La primera variable es, en este caso, 2 negada. Perdón, vamos a irlo en orden. 2 negada. Recuerden que nuestras variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas, entonces hay que ponerlas tal cual las tenemos declaradas. E1 negada, E2 negada, E1 negada, y luego el otro es E3 negada, E3 negada con E1 negada, E1 negada. Y ya está nuestra lógica. Profe, creo que ahí le falta definir en la QN1 yo tenía uno de dos términos y uno de tres términos. Vamos a la función. Es este. Vamos a borrarlo. Tenemos el 0, sería este. Sería el 0, el 2, el 8
el 2, el 4 también, el 2, el 0, el 2, 0, 2, 4, 8, el 10, el 10 y el 12. Ok, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Sí son 6 términos? Sí, son 6 términos. Y esos 6 términos están aquí, ¿no? Son 4, 5 y 6. Al reducir 4 variables, bueno, 4 min-términos, esos 4 min-términos nos tienen que dar únicamente 2 min-términos resultantes, que sería el primero, es E2 negada con E1 negada. Y luego reducimos este con este de la esquina, este otro de la esquina y otro, o sea, las 4 esquinas las reducimos también. Y al reducir esas 4 esquinas, como estamos reduciendo 4 min términos, entonces también solo nos tienen que dar dos términos. Y en este caso es la E3 negada con la E1 negada. Entonces es tal cual esas, o sea, no tenemos otro término adicional como tal. ¿Ok? ¿Sí, sí bien o no? Mm, no, ¿O es cuál es el que término que a ti te sale adicional? yo tengo, a ver, tengo E2 negada, E1 negada, Ajá. que son los cuatro de ahí, Los los, cuatro estos. y luego tengo E3 negada, E2, E1 negada. ¿Y eso es de agrupar cuáles? Los que están solitos en las esquinas. Este, o sea, este hacia arriba con el de aquí abajo. Ajá, Sí, pero te digo que este, como puedes agrupar sin problema otros, entonces voy a coloreártelos. Esos, tú agrupaste este amarillo con este amarillo, ¿no? ajá. Y agrupaste el primero son estos cuatro verdes. El Ujú. segundo son estos dos amarillos. Pero les comentaba que puedes volver a agrupar otros que ya agrupaste con el objetivo de simplificar aún más. Entonces, estos dos amarillos, agrúpalos con los de las otras esquinas, Ah, ok, ya. ¿sí? Entonces, Sí, al ya. agrupar con esos otros dos, se te reduce otra variable y ya solo te quedan dos términos de dos variables. Sí, ya. Gracias, profe. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos las Qs, ya tenemos las estados presentes, ya tenemos los estados futuros que son nuestras Qs, ahora lo único que nos resta es verificar cómo generamos nuestras salidas. Y las salidas, pues solamente están determinadas por los min términos, si nos damos cuenta, que es el estado. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el estado correspondiente? El estado correspondiente va a estar generado por tres términos. Entonces necesito una AND, tal cual, de tres entradas, y esa AND de tres entradas va a estar declarada hacia lo que sería el estado. Nuevamente, son tres, una AND de tres, una AND de tres, y una AND de tres. Ok, a cada uno de ellos pues voy a ponerles sus variables para que funcione. Entonces,
Pongo variables. Falta todavía una última. ¿Correcto? Y entonces en cada uno de los estados es en donde prenden mis LEDs, ¿no? Tal cual. Entonces vamos a configurarlos. El LED uno, el LED uno, que es el que está aquí declarado. Este está declarado como LED uno, ¿correcto? Entonces el LED uno va a prender con E, E1, E1 negada, E1 negada, con E2 negada, E2 negada y E3 negadas. En el caso del 2 quedaría con E1, E2 negada y E3 negada. Para el caso del tercer LED, quedaría con E1, E2 y E3 negada. Para el caso del LED número 4, quedaría con E1 negada, E2 negada y E3. Y para nuestro último sería E1. Creo que ya me equivoqué. Sería, el primero es todas negadas. El segundo, sí, ya me equivoqué. Este es E1 negada, E2 y E1. Este sería E1, E, E1, E2 y E3 negada.
Ajá. Y el último sería E1 negada, E2 negada, E1 negada. Y la última que sería E3. ¿Ok? Eso significa que ya estaría todo nuestro sistema. Y si hicimos todo bien, nuestra lógica está bien, al momento de ejecutarlo, tendríamos que tener eso. Y ahora, si observan, como que se ve todo salteado y como que está complicado el ver que esté funcionando. Esto se debe a que estas decisiones las está tomando en función del reloj de la computadora, es decir, del reloj interno. Entonces, el reloj interno, pues obviamente es una velocidad muy rápida que nosotros no podemos observar. Si yo presiono el botón, pues igual ahí como que no se ve qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a hacer algo para que podamos ver y determinar qué es el tiempo que yo quiero que suceda. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es agregarle a nuestro sistema a cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer es colocarle un tiempo para que se espere antes de que continúe con sus operaciones. Y para ello nos vamos a ir a comandos, perdón, a bifurcaciones y vamos a mandar a llamar este tiempo. Y se lo vamos a colocar antes de las decisiones. Y esto estamos ahora incluyendo precisamente lo que es el concepto de mi tiempo en los en las memorias. Recordemos que habíamos dicho que existían tiempos en las memorias, ese reloj que iba a estar determinando cada qué tiempo iba yo a tener la ejecución del sistema. Y en este caso, precisamente ya lo estamos declarando. Ya estoy declarando que ese tiempo es correspondiente a un segundo. Entonces, lo único que hago es mandar esta señal hacia lo que sería ese tiempo.
Ok, entonces veamos si funciona. Ahora sí. Dice que cada segundo, y observemos, cada segundo está cambiando nuestros LEDs. ¿Sí? Si presiona el botón, técnicamente tiene que ir. Y aquí, si se dan cuenta, ya hay un error porque está saltando entre solamente este dato. Y esto pues nos da pauta a de ver entonces en dónde está en dónde está nuestro error. Si está en nuestra implementación, que sería esto, si está en la obtención de las tablas o en su defecto está en el diagrama. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, pues obviamente avanzamos mucho, definimos ya cómo estamos estructurando, cómo llegamos a este sistema y cómo vemos si funciona o no funciona. Ok, la próxima sesión les voy a dejar una actividad. De hecho, ya la tienen ahí en el espacio que les abrí en Miro, se lo subí como anuncio. Ya pueden ir revisando el video que les subí ahí. Lo pueden descargar porque es un enlace a Dropbox. Pueden descargar el video y la próxima sesión lo que van a tener es una actividad en equipo para ver cómo logramos, pues de una problemática, llevarla a un sistema que funcione tal cual, ¿no? Esto va a ser en equipo, va a ser un examen de medio término, no va a tener repercusión a su calificación, pero sí me va a dar pauta a saber qué es lo que necesitamos fortalecer para poder seguir avanzando en el último tema y ya encaminados a lo que sería su reto, ¿de acuerdo? Entonces, ya pueden revisarlo. De entrada también ya tienen su actividad de Quizdolia y sus actividades, su ejercicio para la siguiente clase. Recuerden, este ejercicio para la siguiente clase que tienen que entregar son individuales. El trabajo que les estoy dejando en Miro, ese sí va a ser un trabajo en equipo para la siguiente clase. ¿Sí me expliqué? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Entonces, eh, fue un gusto estar con ustedes. Obviamente hay que revisar nuestros funciones. Eso yo lo voy a hacer. Les voy a hacer un video de cómo se corrige para subirlo y no dedicarle más tiempo a la clase. Esta clase sí la quería dedicar exclusivamente a cómo vamos desde el inicio hasta la implementación y el funcionamiento. Espero que haya sido clarificante, hayas quedado claro muchas lagunas que estuvieran. Y si existen más, les pido de favor, díganmelo para que pueda yo ver la estrategia y podamos resolver todas esas dudas. ¿Ok? Fue un gusto estar con ustedes. Que tengan muy buena tarde. Gracias, profe. Igual, Muchas profe, gracias, gracias. prof.